esta tercera ola. A las 9:34 de la mañana vamos a desarrollar una entrevista con el señor Juan Carlos Ruiz. Él es sociólogo y también representante de Pacific Latam, a quien ya le damos la bienvenida, experto en relaciones públicas. ¿Cómo está, señor Ruiz? Buenos días, bienvenido a TV Perú Noticias. Buenos días, Romy, un gusto estar contigo esta mañana. Bien, primero, ¿cómo usted toma, le parece efectivas estas medidas o estas restricciones que da el Ejecutivo para aplicarse en la ciudadanía, en la población? Lo primero que habría que preguntarnos, Romy, es, más que efectivo o no, primero es si son necesarias o no. Yo creo que son necesarias, lamentablemente. Es decir, después de 2 años de vivir con este virus, en esta pandemia, que parece ya, según las teorías de los epidemiólogos, que empezamos ya a entrar en una fase intermedia o fase de endemia, el inicio de lo que sería la endemia, en donde el virus parece debilitarse y empieza a convivir de una manera, digamos, no mortal o menos mortal con el ser humano. Lo que parece inaudito es que después de esos 2 años de convivencia complicada, no hayamos aprendido aún a comportarnos adecuadamente con las medidas de bioseguridad adecuadas. Es decir, lo que sabíamos hace 2 años cuando empezamos a convivir con el COVID fue que teníamos que hacer cambios en nuestros comportamientos, fue que teníamos que hacer cambios de conducta para poder convivir de otra manera. Sabíamos que teníamos que utilizar la mascarilla, teníamos que mantener una distancia prudente porque el contagio se hacía a través de la transmisión oral, ¿no es cierto?, o de estornudo, o de la comunicación, o de la saliva especialmente, entre las personas. Poco a poco, conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido descubriendo que no son los objetos los que contagian, que inclusive el alcohol ni siquiera es necesario para poder evitarlo, sino que es justamente el juntarse. Entonces, lo que hay que evitar son los espacios donde hay aglomeraciones, los espacios cerrados donde hay mucha gente, que lo que hay que buscar es espacios libres, no juntarse mucha gente, mantener esa distancia y lavarse las manos constantemente con jabón. Basta con eso. Uh-huh. Y sin embargo, a pesar de 2 años, no hemos logrado desarrollar o orientarnos o educarnos en estos hábitos, y las fiestas de fin de año, lamentablemente, han sido un ejemplo, lamentablemente, con ídolos, digamos, populares, como por ejemplo Pablo Guerrero, que celebra su cumpleaños, ¿no es cierto?, con un montón de gente haciendo exactamente todo lo que se dice que no se debería hacer. Claro. O Daniela Darcourt, ¿no es cierto?, una artista reconocida y a la que todos queremos, participando de una fiesta, haciendo justamente todo lo que no se debería hacer. Entonces, hay algo acá que no está funcionando bien desde el Estado y desde los líderes de opinión y desde la organización social, en educar y orientar a la población, de decirle, señores, cambiemos los comportamientos. Si no cambiamos esos comportamientos, difícilmente vamos a poder controlar esta tercera ola que ya oficialmente existe en el país y que está empezando a multiplicar los contagios porque no nos estamos comportando. Lamentablemente, ante esa realidad, es necesario volver atrás y volver a restringir el tránsito, obviamente todos los días, con los toques de queda de 11 de la noche a 4 de la mañana, que es el decreto único que prácticamente ha salido publicado hoy, como bien lo has dicho en la noticia, ¿no? Bien, precisamente de comportamientos queremos saber. Bueno, pero el peruano sí, en algún momento sí cumplió parte de estas medidas cuando era mucho más estricto, sino que ya después, con el paso de los meses, esto se fue un poco relajando, se fueron flexibilizando algunas normas a tal punto que pareciera que en algún momento se creyó que podíamos ya haber superado el coronavirus. Sin embargo, con la aparición de nuevas variantes, con infecciones, ya un poco nos ponen en alerta. Entonces queremos saber cuál es el comportamiento del peruano frente a esto, cuando se le da estas medidas, estas restricciones. ¿Es de cumplir, de no cumplir, de realmente ponerse la camiseta? Un poco social, usted que desde el ámbito social, ¿no? ¿Cómo es el peruano en sí? En realidad, cuando el peruano las reglas de juego las pones claras y además las sanciones que se ejercen y los premios que se ejercen por el cumplimiento, el no cumplimiento de las reglas de juego claras, se cumplan o no se cumplan, se ejecutan y se hacen cumplir, cuando eso el peruano lo siente, lo cumple con cualquier ciudadano del mundo. Es decir, alguna vez, y es una anécdota que me la han contado siempre, peruanos que viven en el exterior, que cuando llegan a otro país del mundo dicen, oye, acá sí cumplimos las reglas, ¿no? Pero cuando estamos en Perú, no.
¿no? Porque no pasa nada. En cambio, cuando vas a otra parte del mundo, sí te conviertes en un peruano que cumple con todas las reglas, porque ahí la sanción se cumple, ¿no? Y ahí sí realmente la ley se cumple. Entonces, es un tema, y el mejor ejemplo es el cinturón de seguridad. Cuando se hizo la campaña del cinturón de seguridad y realmente la ley se cumplió y se amonestó y realmente digamos, las multas funcionaron, la presión social funcionó, la policía cumplió su labor, el peruano se acostumbró a ponerse el cinturón de seguridad. Hoy día no hay ningún peruano que se suba al carro y lo primero que hace es ponerse el cinturón de seguridad. La misma forma, el mismo modo, tenemos que desarrollar para cumplir las normas y las reglas del juego de la nueva normalidad. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que si vamos a ir hoy día al barrio, a la escuela, y ojo, tenemos que empezar clases ahora en marzo o en abril, ya bueno, si es que no empezamos en marzo, tenemos que ir al trabajo con esta nueva mentalidad. No es que vamos a volver al pasado y volver a hacer todo como antes. Ese es justamente el chip que tenemos que cambiar. El chip que tenemos que cambiar es que a partir de ahora las cosas son diferentes. Y esta nueva normalidad cambió. Es decir, nuestro comportamiento cambió. Es diferente. Nos comportamos diferentes a partir de ahora. Esas orientaciones, ese cumplimiento de las reglas, ese acompañamiento, lo tiene que hacer, ojo, no solo el Estado, pero el Estado es el principal promotor de esto, es el que tiene que liderar toda esta campaña, con promotores del MIDI, con promotores del Ministerio de la Mujer, con promotores de todas las fuerzas del Estado, del estamento del gobierno. Tiene que estar acompañado por la sociedad civil organizada, tiene que estar acompañado en general por promotores de toda la sociedad que esté organizada para poder empezar a reeducar al ciudadano peruano en esta nueva mentalidad y obviamente presionar. Multar si es necesario, ¿no es cierto? Y hacer que se cumpla la ley. Y premiar si es necesario, porque obviamente no solo de multas vive el ciudadano, ¿no? ¿Usted considera de repente que en algún momento o que ya el peruano en sí haya entrado a lo que significa un miedo generalizado, un temor frente al inicio de esta tercera ola? Porque vemos que más personas están acudiendo a las pruebas de descarte, a la vacunación, lo que no debería ser, ¿no? Porque no por miedo yo tengo que comportarme bien, sino que de repente, o sea, ¿cómo aprovechar estas circunstancias para, o mejor dicho, canalizar de la mejor manera lo que viene ocurriendo para que ya se cumplan todas las indicaciones que se nos viene dando? Yo no creo que es un tema de miedo o temor, porque claro, lo que estamos viviendo es que el Omicron, que es digamos, la versión que va a empezar a ser la hegemónica, digamos, en esta última etapa, o en esta etapa, digamos, de pandemia ya dirigiéndose a la endemia, según los epidemiólogos, es mucho menos mortal, mucho menos dañina, pero es mucho más contagiosa, ¿no? Entonces se empieza a parecer más a una gripe y a una influenza, ¿no? Entonces, más que miedo, lo que empieza a hacer es convertirse en algo más cotidiano, pero empieza a convertirse en algo más habitual también. Entonces hay que convertirlo en parte del tratamiento habitual también, que tiene que ser parte de la casa y algo de lo familiar. Y ahí el sistema de salud es muy importante. Si algo ha aprendido, y eso sí hay que reconocerlo, el sistema de salud peruano, es que en estos 2 años ha aprendido a tratar con mejor expertise todos los temas de tratamientos del COVID-19 y otros también, pero sobre todo lo del COVID-19. Por eso es que ya, a pesar de todo, no vemos pues los niveles de destrozos del sistema de salud como si nos pasó en la primera ola y en la segunda ola, donde el sistema de salud tambaleó y literalmente se nos caía a pedazos porque faltaban camas y todo. Hoy tenemos saturación de camas, UCI, pero mal que bien estamos viendo un sistema que contiene, frágil igual, no es que haya cambiado, no es que hayan cambiado o hayan incrementado la cantidad de camas UCI, no es que hayamos incrementado la cantidad de especialistas, pero más o menos el sistema está manipulando lo que tiene o los recursos que tiene para más o menos manejar la ola de una manera que pueda manejarse, con la ventaja de que esta versión del virus no es tan letal. Y además que tienes casi el 80% de la población vacunada, lo cual te permite contener. O sea, hay ventajas de lo que se ha logrado con el tema de vacunación, con el aprendizaje que se ha tenido de manejo del virus, y eso le quita temor a la población. Pero yo creo que el secreto, y eso ya es un consejo sociológico, el secreto no está en meterle miedo a la población, ya no. El miedo se lo debimos meter hace 2 años, cuando recién esto apareció, y cuando todo era incertidumbre. Lo que toca ahora es acompañar lúdicamente al ciudadano
en esta salida didáctica a la calle. Por eso es que es contraproducente que volvamos a tomar medidas de hace 2 años, ¿no? Parece inaudito que después de 2 años volvamos a decirle a la población, oye, vuelve a quedarte en tu casa, toque de queda de 11 a 4 de la mañana, cuando claro, tú sales a la calle a las 11 de la noche, ves las calles vacías y dices, oye, pero acá ¿dónde está el virus? Ahí no hay ningún contagio, evidentemente, ¿no? Pero es tonto, digamos, parece tonto. Pero claro, estás tomando medidas del pasado porque no estás haciendo el trabajo de futuro, que es orientar, que es educar, que es acompañar, que es el trabajo que deberíamos estar haciendo ahorita y ya hace rato, ¿no? Así es, en todo caso el reto ya está planteado, ¿no? De que como ciudadanos nos comportemos para que precisamente no repitamos escenas o experiencias pasadas. Por ejemplo, ya no hay, no está permitido, por ejemplo, la asistencia a los estadios, cuando sabemos que el peruano pues le gusta su deporte, le gusta el fútbol, le gusta ir a alentar. Así es, ¿no? Por ejemplo, el tema de las playas, también las piscinas. Este año va a campeonar la U, por ejemplo, ¿no? No, Alianza. Bueno, por ejemplo, ¿cuál es su lectura de lo que significa también la restricción, el acceso a las playas? La idea, como usted dice, es que no se nos restrinja más cosas, sino que el ciudadano tome realmente conciencia de lo que se nos está dando. Nos está dando la posibilidad de cumplir, de ser precisamente mesurados, de cumplir también con lo que significa el sistema de vacunación para que no regresemos a escenas pasadas. El secreto, como te decía, no está en restringir, el secreto está en ordenar la salida a la calle, reordenar la salida. No salgamos todos juntos al mismo tiempo, así como en algún momento con los tráficos y los carros se hace el famoso pico y placa, pero bien hecho, ¿no? No como lo hizo la Municipalidad de Lima, que hizo un cambalache, se hacen los picos y placa bien hecho y todo. En el caso de las personas hay que empezar a ordenar la salida a la calle. Tampoco es mujeres y hombres, no es tan simple. Hay que empezar a hacer un orden fino, ¿no? Un trabajo fino, hay que empezar a ordenar. La ida a los colegios, hay colegios que con mucha inteligencia han empezado a ordenar turnos de mañana, tarde, y entonces los estudiantes han empezado a ir en 2 turnos a los colegios y han empezado a utilizar la infraestructura que tienen, que normalmente los colegios utilizaban o solo en la mañana o solo en la tarde y el resto del día estaba desocupado. ¿Esto genera algunos costos adicionales? Sí, algunos costos, porque claro, tienen que tener 2 turnos de profesores, pero eso implica esa nueva normalidad, una lógica distinta, innovar en la forma en la que tenemos que generar las nuevas actividades de futuro, educativas, laborales. Eso es lo que implica esta convivencia después de una pandemia. Tenemos que darnos el trabajo de repensar nuestra vida en comunidad, la vida como trabajamos juntos, sí, tenemos que repensarlo, tenemos que innovar en todo eso, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Salvo que queramos seguir prohibiéndonos cosas, porque prohibir es muy fácil, pero es contraproducente, porque al final la que sale afectada es nuestra salud mental. O sea, no hay nada peor para la salud mental del ciudadano o de cualquier ser humano que nos prohíban algo, porque eso lo que nos afecta es justamente nuestro equilibrio cerebral, ¿no? Muy bien, no hay señor. nada peor que estar encerrados, ¿no? Así es. Señor Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en TV Perú Noticias y darnos un poco su punto de vista de lo que significa socialmente el inicio de esta tercera ola. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Romy. Bien, ya en otras informaciones, el ministro de Educación, Rosendo